Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. El ELN nuevamente atentó contra la comunidad de Chocó. Asesinaron a 2 militares cuya unidad reaccionó para responder a un secuestro cometido por este grupo criminal. Al final, los 45 rehenes fueron rescatados por el ejército. El soldado profesional Elibert Ducuara Mosquera murió en la vía Quibdó-Medellín cuando combatía contra la estructura Manuel Hernández El Boche del ELN. Por la X. El soldado profesional Giancarlos Vallejo, aunque fue trasladado de urgencia por la gravedad de sus heridas, murió horas más tarde en un hospital en Medellín. Los dos buscaban liberar a 45 personas que se encontraban retenidas por este grupo armado ilegal en el sector Las Toldas. Sobre la misma carretera fueron emboscados por los criminales en la zona conocida como La Guachosa. Que 2 de nuestros hombres, el soldado Ducuara y el soldado Vallejo, pierden la vida en el desarrollo de esta operación, buscando recuperar la libertad de estas 45 personas. La séptima división del ejército aseguró que los civiles estaban a tan solo 15 minutos donde sostuvo el combate entre los soldados y el ELN. Desde las 3 de la mañana, menores de edad, mujeres y otros habitantes de la zona fueron obligados a bajar de 2 buses de servicio público que bloquearon el paso de vehículos en el corredor vial. Luego de un despliegue de seguridad, el ejército los rescató vía helicóptero. Cuando hicieron parar el bus, le dieron al conductor que lo atravesara, que si en algo apreciáramos la vida, no nos fuéramos a mover de ahí ni a bajar. Y ya desde ese preciso momento, pues el conductor apagó las luces y nos quedamos allá dentro del bus hasta ahorita que nos rescataron, gracias a Dios, a la fuerza pública, a los soldados. Pasan más de 8 horas entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana en retención por parte del grupo propiamente dicho. Durante estas horas el ejército genera todas las acciones para poder, de forma segura, ante el temor de que hubiesen explosivos, como ya hay antecedentes, francotiradores, como ya hay antecedentes, combates en medio de los civiles, como ya hay antecedentes, pues para poder tener la tranquilidad de la aproximación segura, el retorno seguro. A esta hora la vía Quibdó-Medellín se encuentra operando en normalidad y con refuerzos de la fuerza pública en puntos estratégicos para salvaguardar la vida de la comunidad. Y un ataque terrorista del ELN contra la estación de policía de Bellotes, en Tame, Arauca, dejó a un policía asesinado y 7 más heridos. Los criminales lanzaron explosivos a la unidad que, a pesar de las circunstancias, contrarrestó el atentado. El ataque se produjo en una zona en donde varios civiles quedaron en medio de las explosiones. Y en Biddeford, Estados Unidos, la comunidad exige una investigación federal por el asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero a manos de un agente de ICE. A esta hora en Bucaramanga se rinde tributo a la memoria del joven colombiano. Pilar Mejía nos amplía. Pilar. Malú y televidentes, muy buenas noches. Pues miren, así luce la calle y el frente, toda la cuadra donde vivió por más de 20 años Joan Sebastián. Ellos son sus familiares, son sus vecinos, quienes vinieron con luces, con velas y vinieron sobre todo con oraciones para solidarizarse con esta familia santanderiana que hoy está de luto. Su hermana lo recuerda hoy con mucho cariño. ¿Cómo recuerdas como tal a Joan Sebastián? Yo lo recuerdo como un muchacho alegre, trabajador, hogareño, dedicado a su familia, a su hija, a su esposa, buen hijo, buen hermano, buen tío. Es un niño, pues un muchacho intachable, nunca tuvo una mala conducta, criado en una familia con valores y con mucho cariño. Lamentamos mucho esta situación y nos solidarizamos contigo. Mientras esto se vive en Bucaramanga, esta jornada de oración con cientos de familiares, en Estados Unidos también piden justicia por este hecho que acabó con la vida de Joan Sebastián. Joan Sebastián Durán Guerrero, bumangués de 26 años, murió tras los disparos de un agente de inmigración.
Según su familia, en ese momento lo acompañaban su pareja y su hija de 3 años. En cámara de vigilancia quedó registrado lo ocurrido este lunes en la mañana en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine. Minutos después de salir de su casa en este vehículo blanco, Durán Guerrero fue interceptado por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El vehículo comenzó a girar lentamente en círculo. Segundos después, otro carro le cerró el paso. Varios agentes de ICE se acercaron, rodearon el vehículo y sacaron del puesto del conductor a Joan Sebastián. Lo sacaron del carro y dejaron el cuerpo en la esquina. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los agentes vigilaban la última dirección conocida de otro migrante. Según la versión oficial, el conductor intentó escapar y uno de los agentes disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública. Pero Durán Guerrero no era el objetivo del operativo. Sus padres llegaron a Bogotá en busca de ayuda. Omar Durán, el padre de Johan, contó que su hijo tenía 2 empleos y que había logrado obtener en los 3 años que llevaba un permiso de trabajo y un número de seguridad social otorgado por las autoridades migratorias en Maine. Trabajaba por ellos, tenía sus documentos legales, él tenía su permiso de trabajo, tenía lo que requieren allá para él poder trabajar. Él iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían. Estaba trabajando allá en ese estado, en esa ciudad. Su muerte desató protestas que exigen respuestas. Familiares del colombiano iniciaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos legales, servicios fúnebres y la repatriación del cadáver. Y uno de los principales retos del nuevo gobierno será la garantía de seguridad en los territorios permeados por el conflicto armado. Precisamente, el presidente electo anunció el fin de las negociaciones con grupos criminales, proceso conocido como paz total, que se consolidó tras el inicio del mandato presidencial de Gustavo Petro. El gobierno se sentó a la mesa. Hacemos un resumen de cómo fue esta línea de tiempo. Se sentó a la mesa primero con el ELN el 21 de noviembre del 2022 en Caracas, Venezuela, pero suspendió el diálogo el 17 de enero del 2025 tras la crisis del Catatumbo. También inició diálogos con las bandas del Valle de Aburrá el 2 de junio del 2023 en Itagüí y tuvo encuentros con los Yotas y Espartanos, las bandas criminales más violentas de Buenaventura, con quienes se logró que hicieran una tregua entre ellos. Aún no hay un cierre formal sobre esas conversaciones. Luego habilitó otra mesa con bandas en Quibdó el 18 de agosto del 2023 y tampoco tiene un cierre formal. Y empezó el 16 de octubre del año 2023 los diálogos con el Estado Mayor Central, disidentes de las extintas FARC, liderados por alias Iván Mordisco. Diálogos que se suspendieron casi un año después con el sector radical de alias Iván Mordisco, pero que siguieron con alias Calarcá. Se sumaron conversaciones con la Segunda Marquetalia el 24 de junio del 2024 en Caracas, Venezuela, pero se suspendieron el 6 de noviembre de ese mismo año. Meses después, el gobierno instaló mesa con los comuneros del sur, disidencias del ELN. Ese proceso continúa y empezó negociaciones formales con el Clan del Golfo el 5 de agosto del año 2024 en Doha, Qatar, y aún con momentos de tensión y pausas temporales, han logrado mantener la mesa y crearon zonas de ubicación temporal para futuros desmovilizados. Este periodo de conversaciones que aún no llega a resultados concretos ha estado marcado por un incremento en la presencia de grupos armados. Según informes de inteligencia del Estado, en 2022 en estos grupos ilegales había 15.000 hombres armados y para 2025 la cifra casi logró duplicarse con un registro de 27.000 hombres armados con presencia en el 36% del país, principalmente del Clan del Golfo, del ELN y las disidencias de las FARC. Y en su más reciente discurso al país, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que se pone fin a la negociación con los grupos criminales. El nuevo jefe de Estado colombiano cuestionó duramente el proceso de paz con las extintas FARC y aseguró que trabajará para ver a Timochenko tras las rejas. Una falsa paz, así califica el presidente electo Abelardo de la Espriella, 10 años de la implementación del acuerdo con las extintas FARC. Dice que Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, debe pagar por sus crímenes. Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional.
con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Para el nuevo jefe de Estado colombiano, el proceso ha garantizado que se blinde a los firmantes en la Jurisdicción Especial de Paz, entre otras cosas, sin reparación para las víctimas. Los criminales que asesinaron, violaron y llenaron de cocaína el mundo se mueven tranquilamente en giras internacionales, reviviendo la diplomacia guerrillera que durante décadas instalaron las FARC en Europa. Por esto, el mandatario electo decidió que se acaba la oficina del Alto Comisionado para la Paz. El objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad. A esto se suma que también pone fin a la Consejería para la Reconciliación y para los Derechos Humanos, que estaban adscritas a la Presidencia de la República como la unidad de implementación del acuerdo. Y se cumplió el foro de la implementación de los 10 años del proceso de paz organizado por la Contraloría. El expresidente Santos se refirió a lo que ha pasado con el proceso en este lapso. Luisa Fernández nos amplía. Luisa. En un video enviado por el expresidente Juan Manuel Santos a este foro de instalación de la Contraloría sobre los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, ya pensado hace varios meses, el expresidente aseguró que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 no es un fracaso, que quienes han fracasado son las personas responsables de implementar ese Acuerdo de Paz y que la no implementación integral del acuerdo sí ha complicado la seguridad en los territorios y la garantía de quienes se ciñeron a ese acuerdo en el año 2016. Realiza también un fuerte llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella. El acuerdo de paz es el culpable de la situación de seguridad o de inseguridad que vive hoy Colombia. Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias, ni fortaleció a las bandas criminales. Las disidencias son grupos que traicionaron el proceso, que nunca se acogieron a la legalidad o que abandonaron la ruta de la reincorporación para dedicarse a lo que siempre han sido, bandas criminales dedicadas al narcotráfico, a la extorsión, al reclutamiento de menores y a las economías ilícitas. Quiero aprovechar para hacer un llamado respetuoso, pero firme, al gobierno entrante, para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos. Mire, sobre la expresión de enviar a Rodrigo Londoño, uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, a prisión, se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, también la misma JEP en cabeza de su presidente Rameli, y quienes han dicho que el acuerdo está blindado, que es constitucional, que se debe garantizar y que se debe cumplir, y que de ir a la cárcel o no es algo que debe referenciar la misma JEP si no se hubieran sometido o si no hubieran comparecido ante esta institución creada por el acuerdo, pero que hasta el momento se ha cumplido. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmó esta mañana ante la JEP el documento que certifica su regreso al país luego del permiso otorgado por ese tribunal para viajar a España. Minutos después se pronunció sobre la advertencia del presidente electo Abelardo de la Espriella de llevarlo a la justicia. A pesar de las inmensas campañas de estigmatización, a pesar de los discursos de odio que de tribunas privilegiadas se responden a los hechos de paz, a pesar de los casi 500 firmantes asesinados. Y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos que más de 12 millones de colombianos recogerán esta bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento. Firmes por la paz, con justicia social. Frente a las críticas que el presidente electo le hizo a la JEP, el presidente de este tribunal, Alejandro Rameli, hizo varias consideraciones. La JEP tiene un blindaje constitucional y un blindaje internacional. Eso sería desconocer el acuerdo de paz. El acuerdo de paz estableció diferentes tipos de sanciones.
si una persona no reconoce responsabilidad, termina en la cárcel, y algunos van a terminar en la cárcel. Por otra parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, le pidió al presidente electo no retroceder lo avanzado en el acuerdo de paz y se refirió a la situación jurídica de Timochenko. Que es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, está asumiendo su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde tendrá que enfrentar las sanciones restaurativas que implican una restricción de derechos efectiva y también compromiso con las víctimas. Ese fue el acuerdo de paz, esa es la obligación constitucional, así que todas las personas, las autoridades públicas, independientemente de nuestras posiciones personales, debemos respetar ese acuerdo. Una de las promotoras del no que ganó el plebiscito en el 2016 en contra del proceso de paz, celebró los anuncios del presidente electo. Se acaba así la alcahuetería de los eternos procesos de paz con puerta giratoria, donde los bandidos recibían beneficios y volvían a delinquir. Con los anuncios del presidente electo, el futuro del proceso de paz en Colombia entra en una etapa impredecible. Y en Bucaramanga, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, reiteró su ultimátum a los grupos criminales que delinquen en Santander. Declaró objetivo militar a alias Zorrito y alias Volkswagen, miembros del ELN. Además, durante el empalme regional, revisó las principales necesidades del departamento en infraestructura vial, salud y acceso a agua potable. Y en Washington avanza la agenda del vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Hoy, ante empresarios y exembajadores, presentó los 5 pilares de la relación que Colombia tendrá desde el 7 de agosto con Estados Unidos. Encabezados por el vicepresidente electo, los ministros designados de Defensa, Comercio y el canciller fueron recibidos por un auditorio lleno en el Centro de Pensamiento Atlantic Council. Un escenario para tomadores de decisiones en Washington, a quienes les dejaron claro que el proceso de empalme con el gobierno saliente ha sido tortuoso, pero presentaron también lo que llamaron como los 5 pilares de la relación con Estados Unidos. Uno de ellos, preservar la democracia colombiana. Porque lo que tuvimos en la última elección fue la posibilidad de perder nuestra democracia, la posibilidad de destruir nuestras instituciones y preservamos a través de la elección la posibilidad de ser de nuevo una democracia y de respetar de nuevo las instituciones. Y la democracia e instituciones no han sido respetadas por el actual gobierno de Colombia. Seguridad nacional y económica, ver a Colombia como una plataforma de desarrollo para Venezuela, expandir el comercio bilateral e inversión y promover alianzas público-privadas complementan esos pilares en su política exterior. También se le dio un espacio al canciller designado para que expusiera sus prioridades, entre esas, lucha contra el crimen organizado transnacional. Es un monstruo y me da escalofríos. Es un monstruo que se ha tomado nuestro país, se ha tomado la mitad de nuestra soberanía, que ha penetrado todas nuestras instituciones. Es probablemente el obstáculo más difícil que tenemos por delante. Pese a las preocupaciones manifestadas por el estado en el que encuentran el país, el vicepresidente electo concluye con un tono positivo. Hoy hay una luz de esperanza. Sentimos esperanza mucho más incluso de la que la sentimos en Colombia, aquí en Washington. La comunidad internacional está creyendo en esta patria milagro. La delegación continuará con su agenda con reuniones ante republicanos y demócratas, así como también en el Pentágono y Departamento de Estado. 7:49, una juez declaró nula la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por el caso de Aguas Vivas. Natalie Ramos, ¿cuáles fueron las razones? Malú, buenas noches. Mire, según la jueza del caso, aseguró que evidenció que el planteamiento de la tesis investigativa y de imputación hecha por la Fiscalía carece de solidez. Dijo que la línea de investigación, también de culpabilidad, de modo, tiempo y lugar, pues no es clara, no es técnica ni tampoco comprensible, lo que para ella significa que no hay garantía o que hay una violación del debido proceso y las garantías procesales de los indiciados. Recordemos que este caso o esta investigación nos remonta a cuando Daniel Quintero era alcalde de Medellín y fue señalado presuntamente de participar en la modificación del plan de ordenamiento territorial para restituir de manera irregular un predio evaluado en cerca de 46.000 millones de pesos. Esto fue lo que dijo la jueza.
No pueden desconocerse los derechos que tienen los hoy procesados a conocer con claridad los hechos por los cuales están siendo investigados, dado que una falla en la actuación primigenia de la formulación de imputación afecta toda la estructura del proceso y genera una afectación sustancial en las bases del debido proceso, menoscabando los derechos no solo de los procesados, sino también de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y no hay forma diversa para subsanarla que declarar la nulidad de lo actuado. Por estos hechos fueron vinculados 12 personas más, integrantes, funcionarios públicos del gabinete de Daniel Quintero, a quienes se les declaró también nula la imputación. La Fiscalía del caso y el abogado representante de las víctimas de la Alcaldía de Medellín anunciaron que apelarán la decisión. Y llegó la hora de los indicadores económicos. Víctor, tema de hoy, monómeros. Sí, Malú, buenas noches. Le cuento que fue aprobado el acuerdo de reorganización de la empresa Monómeros, que venía presentando dificultades financieras y que es clave por su producción de insumos agrícolas. Informa la Superintendencia de Sociedades que logró un acuerdo para reorganizar el pago de deudas por más de 647.000 millones de pesos. Con esto se salva esta compañía de la quiebra y puede seguir operando con normalidad. En noticias internacionales, se desaceleró la inflación anual en Estados Unidos, pasando del 4,2% en mayo al 3,5% en junio, en buena medida por la caída que en junio tuvieron los precios internacionales del petróleo. Veamos indicadores económicos. Hoy subió un poco el dólar. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.252 pesos con 11 centavos. Subió el petróleo Brent, acercándose a los $85 por barril. Cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.265.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Buenas noches. Aumentó a 4.734 la cifra de muertos tras los 2 terremotos en Venezuela. A casi 20 días de la tragedia, la emergencia continúa. Miles lo perdieron todo. Nos vamos a esta hora a La Guaira con nuestra enviada especial Stephanie Valencia. Stephanie, ¿qué se encontró en su recorrido? Andreina, pues recorrimos el barrio Hugo Chávez, o lo que se conoce aquí como Ciudad Chávez, al oeste de La Guaira, en donde el doble terremoto dejó al descubierto lo que para los sobrevivientes es un engaño. Encontraron lo que quedó de sus viviendas, paredes de cartón, de yeso, de drywall, y dicen ellos que pone esto de alguna manera en duda el programa Bandera de Hugo Chávez, en el que entregó más de un centenar de viviendas a las familias más vulnerables, más de 190 edificios de 4 pisos que quedaron inhabitables. Algunos de ellos quedaron colapsados por completo, otros sus paredes se abrieron de par en par, se partieron incluso a la mitad, y en otros casos las bases metálicas se retorcieron al punto de terminar colapsando o derribando por completo esas estructuras. Hoy estas familias están en las calles viviendo en albergues que ellos mismos han improvisado cerca de sus casas y prácticamente viven de la solidaridad que llega de todas partes del mundo, incluso de Colombia. En Bogotá habrá, por ejemplo, una jornada de venta de ropa para recaudar fondos y de esta manera poder ayudar en las labores de rescate, pero también a todos los damnificados. De hace 10 años, Eleonora Morales, a través de su empresa Garage Sale, ha demostrado que la moda puede ir mucho más allá de las tendencias. Su apuesta por la sostenibilidad y la economía circular ha convertido cada prenda en una oportunidad para generar impacto social. Hoy, con la Fundación Juntos se Puede, lidera una gran venta solidaria para recaudar recursos destinados a apoyar a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. Aunque la prioridad en este momento no es la recolección de ropa, sino el rescate de sobrevivientes, los fondos permitirán financiar maquinaria y equipos especializados que ayuden a encontrar personas con vida entre los escombros. No es donar por donar, no es sacar lo que simplemente es desecho o basura, sino realmente donar prendas que de pronto nosotros ya no usamos, pero que están en muy buen estado para que otra persona las utilice. Más de 1.000 prendas donadas por reconocidas marcas, diseñadores y amantes de la moda estarán disponibles los días 15 y 16 de julio en la calle 85 con carrera 11 en Bogotá, con precios entre los 70.000 y 280.000 pesos. La ropa dignifica. Entonces decidimos coger todas estas prendas que encontramos, que se les puede dar una segunda oportunidad, por supuesto pasar por este proceso de curaduría, de reparación y de restauración y darles una segunda oportunidad vendiéndolas y recaudando fondos para Venezuela.
Una iniciativa que demuestra que la moda también puede convertirse en esperanza y solidaridad cuando más se necesita, transformando cada compra en una ayuda concreta para quienes hoy enfrentan la tragedia. Porque esta vez, una compra no solo renovará un closet, también podrá convertirse en un abrazo de esperanza para quienes hoy luchan por volver a empezar. 20 días después y la gente sigue aquí desesperada buscando los cuerpos de sus familiares, buscando respuestas y buscando ayuda. Que no cese la solidaridad. Aquí seguimos del lado de las víctimas de Venezuela. Y ese llamado precisamente, Stephanie, es el que hace los bancos de alimento del país y la Cruz Roja Colombiana, que continúan recibiendo donaciones para los damnificados en Venezuela. En Bogotá, Medellín y Cali avanza la recolección de alimentos no perecederos, productos de aseo y colchonetas. La jornada, impulsada por la alianza de los principales medios de comunicación, ha logrado el despacho de 100 toneladas de ayudas tras 20 días de esta emergencia. Andreina, gracias. Y así terminan las noticias. Nos vemos a las 11 de la noche en Última Edición. Ya viene la vuelta al Mundial en 80 risas. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.